Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias y vamos a rogar por el eterno descanso de Carlos, Mari, Carlos, Norma de Ángelo, Roberto de Ángelo, Juan José Colantonio, Domingo Jacobi, Juan Jacobi, Juan Carlos Gómez, Domingo Colantonio, Rubén Carnevale, Carlos Fritz, Negra, Lucas, Rogelio Bella, Noemí García de Fonte, Alfredo Pecker, Mario Araneda, Ricardo Alfredo Deiro, Pedro Deiro, Nelio, Caíto, Lichi, Luis Ricardo, Rodolfo, Juan, Tomás, Chiche, Carlos, Raúl, Pola y Yaira. Queridos hermanos, hoy a través de la palabra Jesús nos anima a ser fieles discípulos, sin temores, sin miedo al rechazo, a la agresión o a las burlas, meditando sobre el compromiso que el Señor nos pide en un mundo a veces tan sin Dios y alejado de los valores del Espíritu. En nuestros hogares nos ponemos de pie para comenzar la Eucaristía. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos su pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros, que perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Por nuestra cobardía al momento de anunciarte. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por no reconocerte abiertamente ante los hombres. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por ser temerosos y no confiar en tu palabra. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Hermanos, elevemos a nuestro Dios la alabanza que se merece, cantando juntos el Gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Hijo del Padre, Jesucristo, tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Oremos. Oremos, hermanos, para que por su gracia siempre amemos y veneremos el santo nombre de Dios. Concédenos, Señor Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Padre, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Jeremías alaba y confía en Dios. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él
libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 68 expresa la confianza en la bondad y el amor de Dios que escucha las súplicas. Participamos de esta oración cantando. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre. Porque los celos de tu casa me devoran y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Dios mío, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión. Vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alabe el cielo, la tierra y el mar, y todos los que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos enseña cómo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del amor de Dios y la entrega de Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de todo uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos exhorta a no temer, ser fieles discípulos al anunciar su palabra.
en nuestros hogares, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Cada palabra del Evangelio escucharemos con atención, porque sabemos que Dios nos ama y hoy quiere hablarnos al corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado a Jeremías, hemos escuchado a Jesús en el Evangelio, y el tema que en un texto como el otro trata es el tema de la valentía para anunciar la palabra de Dios. La valentía para anunciar lo que Dios le pedía a Jeremías. La valentía de los apóstoles y también de todos nosotros los cristianos para anunciar la palabra de Dios hecha carne, que es anunciar a Jesús. Toda la lectura de este domingo hace referencia al anuncio. Jesús está con sus discípulos y a ellos le habla y les va enseñando. A los discípulos Jesús les enseña que van a tener que anunciar lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos tocaron, lo que ellos experimentaron de la presencia de Jesús en medio de ellos. Y va a tener que transmitirlo a los demás. Y no van a tener que tener miedo. Jesús los impulsa a que no tengan miedo de salir a anunciarlo. Aunque muchos quieran callarlo, como le pasaba a Jeremías. No quería ese pueblo escuchar lo que Dios tenía para decirle a través de Jeremías. Por eso que ellos se confabularon para ir en contra de Jeremías, incluso hasta sus propios amigos. Pero ¿cuál es la experiencia de Jeremías? Que él siguió firme, y por seguir firme se encontró con la mano providente de Dios que viene a ayudarlo y a seguirlo animando
a proclamar la palabra que le había puesto en su boca para que le anunciara a su pueblo. Así es Dios con nosotros también. Los apóstoles al principio tuvieron miedo y estaban encerrados hasta que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y salieron después a contarle a los demás lo que vieron, lo que oyeron, lo que gustaron de las cosas que tocaron con sus manos de Jesús. Esto de tener miedo, de ser a la persecución, esto de ser perseguido por anunciar la palabra de Dios, es algo que a todos los seguidores de Dios, de Cristo, nos pasa. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, ustedes no tengan miedo a quien puede matar el cuerpo, no tengan miedo a lo que le pueden quitarle la vida a ustedes, la vida terrenal, sino tengan más miedo a aquel que le puede quitar la vida eterna, esa vida eterna que recuperamos el día de la resurrección de Jesús. Con su pasión, muerte y resurrección, Jesús nos devuelve la vida eterna que habíamos perdido con el pecado original y que estábamos muertos para siempre. Y Jesús vino, descendió a los infiernos y desde allí nos sacó y nos elevó y nos llevó a ser hijos adoptivos de Dios. Pero eso podemos perderlo si nosotros no nos alimentamos, no crecemos y no estamos con Jesús. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice Jesús. Consiste en que aceptemos a Jesús en nuestro corazón y lo proclamemos con nuestra voz a todos los demás. Entonces, dice Jesús, tengan más bien temor a aquel que le puede hacer perder la vida eterna. Porque ya una vez que la tenés, si la perdés, es muy difícil volverla a recuperar. Entonces, es cierto que la misericordia de Dios, el amor de Dios, va a estar siempre a la merced nuestra para que nosotros podamos recuperarla, pero perder a veces la vida eterna, perder la fe, se hace después difícil recuperarla, porque nuestra mente, nuestro corazón se cierra de tal manera que se hace difícil poder aceptarlo de vuelta a Dios. Pero no es imposible, no es imposible, porque siempre Dios está saliendo a buscarte para amarte. Por supuesto que para poder proclamar y no tener miedo a pasar el ridículo, porque a veces, ¿cuáles son los miedos que tenemos hoy los predicadores? Que no nos lleven el apunte, que se nos rían, que nos dejen airados a un costado, abandonados, que se nos rían en la cara, que seamos burlados porque nuestros argumentos no son convincentes para los demás, que quedemos, como se dice hoy, en posición adelantada, porque queremos decir algo y al final después cuando queremos defenderlo no nos podemos defender. Todas esas cosas nos amedrentan a nosotros y nos pone con cierta inseguridad y con ciertos miedos. A veces también puede pasar que el miedo que invada en nuestras vidas sea porque tenemos que enfrentar posiciones muy difíciles, ideológicas, que están en boga, que se ponen de moda y que se hace difícil plantear algo diferente, algo distinto.
ellos se creen que tienen la razón de todo y lo que lo piensan distinto es alguien que es pasado de moda, que es alguien que no tiene sentido lo que está diciendo. Y entonces a veces podemos sentirnos agraviados, perseguidos, maltratados, porque pensamos distinto. Y en el nombre de la tolerancia a todos, son intolerantes a el modo cristiano de pensar. Entonces, esos miedos muchas veces se ponen en nuestro corazón, en nuestra vida, porque parece que vemos un monstruo muy grande delante nuestro. Vemos algo que es difícil de llevar adelante. Pero para los apóstoles también era difícil tener que cambiar la mentalidad de toda una humanidad. Y vos fijate que vos sos cristiano, yo soy cristiano, y en Europa son cristianos, y en Norteamérica son cristianos, en el África son cristianos, Asia son cristianos, y todo ese cristianismo que está por todo el mundo, lo está porque los 12 apóstoles y los discípulos que estuvieron junto con Jesús se animaron a anunciar el Evangelio. La misión parecía inmensa, pero lo hicieron con confianza plena en Dios, aunque muchos tuvieron que dar sus vidas por el anuncio de Jesús. Pero así todo, el Evangelio se expandió por todo el mundo. Y hoy en todo el mundo Jesús está presente. Quizás falten en algunos lugares, pero en todos los continentes Jesús, el Evangelio está. Porque hubo los apóstoles, los discípulos y otros discípulos a través de los siglos que estuvieron anunciando el Evangelio. Y muchos tuvieron que enfrentarse a grandes autoridades, muchos tuvieron que enfrentarse a contradicciones con gente muy cercana a ellos, muchos tuvieron que dejar de estar con personas muy queridas por ellas, pero que el seguir estando al lado hacía correr el riesgo de perder su fe. Y así fue anunciándose el Evangelio por todos los lugares. Y a veces, ¿por qué entonces podemos tener miedo? Y a veces podemos tener miedo porque no tenemos una oración fuerte, que me ponga en diálogo con Jesús, que me haga reconocer discípulo de Jesús, que una oración donde Jesús entre y se tome posesión de mi vida y que sea Él el que anima a mi vida. A veces podemos tener miedo porque no nos alimentamos con la fuerza de lo alto, con la gracia de Dios, con el cuerpo de Jesús, con los sacramentos. Por ahí acudimos a los sacramentos, pero no lo hacemos con una conciencia clara de lo que ellos son para el fortalecimiento de mi vida. Y por ahí consumimos sacramentos, pero no recibimos el sacramento, no lo recibimos a Jesús y no lo dejamos entrar. Consumimos, sí, vamos, comulgamos, pero no le abro el corazón a Jesús y no lo dejo que Él se meta en mi vida. En el sacramento de la reconciliación no le abro mi alma al Señor y entonces el Espíritu Santo con su gracia no puede entrar a lo más profundo
de mi vida y transformarme. Entonces, por una mala vivencia de los sacramentos, puedo tener ese miedo. También puedo tener miedo porque no escucho la palabra de Dios. No escucho la palabra de Dios porque no leo la palabra de Dios. O si la leo mal. O si la leo apurado. Tratando de ver en dos palabras qué quiso decir Jesús, en vez de ver qué me quiso decir Jesús, a qué me llama, qué me dice, qué me pide, qué es lo que está Jesús solicitándome, qué es lo que Jesús me está enseñando. Y entonces la palabra de Dios es una lectura más, pero no es el diálogo con Dios, el diálogo con Jesús. Vivo mi fe con lo que voy aprendiendo, de lo que voy escuchando por ahí, en algún retiro, en alguna predicación de alguna misa, en algún comentario que veo, en algún mensajito que aparece en el WhatsApp, pero no profundizo mi fe, no profundizo en aquello que yo creo, en ese Dios Padre amoroso que quiere lo mejor para mí, que me ama profundamente más allá de todo lo que yo puedo hacer, de ese Jesús que fue capaz de entregar su vida para que yo tenga vida, y el lugar que a mí me hubiese tocado estar por todo lo que yo soy infiel a Dios, no lo estoy porque Jesús está ocupando ese lugar por mí para que yo pueda salir de esa situación y pueda vivir la alegría de ser hijo de Dios. No me dejo revestir por ese Espíritu Santo, aunque muchas veces lo clamo, lo pido, lo llamo, pero no me dejo que me penetre en lo más profundo y que me transforme y que me llene de virtudes, que me llene de dones, que me llene de carisma, para que pueda así yo vivir la alegría de hijo de Dios, anunciando a los demás el Evangelio, a todos los hermanos, siendo creativos para llegar hasta ellos, porque el Espíritu Santo obra en mí. No me dejo acompañar, animar, no me dejo querer por la iglesia, esa iglesia que Jesús dejó para que nosotros nos sintamos comunidad, como parte integrante. Y por ahí quiero anunciarla por mi cuenta a Jesús y dejo de lado quizás la oportunidad de que como iglesia y con la iglesia poder anunciarlo a los demás. Entonces el miedo puede radicar por una falta de formación de mi persona en la fe que yo creo. Y entonces, como me siento inseguro de cómo defender ante preguntas que me pueden hacer los demás, ante situaciones que me pueden poner los demás, entonces tengo miedo y por tener miedo me callo. Y Jesús dice que no tengamos miedo. Jesús nos dice que nosotros trabajemos por nuestra fe, que nos pongamos en pie en nuestra fe y confiemos plenamente en la misericordia de Dios, en la misericordia y en la providencia de Dios. Dios nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar solo, nunca te va a abandonar. Y te lo digo por experiencia. Quizás tengas que enfrentar personalidades que vengan con cuestionamientos muy difíciles, pero si vos te ponés, confías en Dios, te ponés en sus manos, te dejás guiar por su palabra, vas a poder responder, vas a poder defender, vas a poder mostrar
la verdad, y así vas a poder sentir que no estás solo en cualquier circunstancia que te toca defender la fe, defender a las personas, defender a la comunidad, defender a Jesús. Entonces, es una invitación en este Evangelio de hoy a trabajar por mi fe, a crecer en mis conocimientos, a crecer en mi vínculo con Jesús y a confiar plenamente en Dios. Y con esa fe y esa confianza en Dios poder anunciar a los demás a Jesús. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que en nuestros propios hogares no somos capaces de dar testimonio de tener a Jesús en nuestro corazón? ¿Cuántas veces omitimos bendecir la mesa ¿por qué? Porque no, porque el otro no cree, porque voy a poner incómodo, porque se van a reír, porque hacen cara a los chicos, porque... Y entonces dejo pasar esa oportunidad y esa comida no está bendecida cuando pudiste haberla bendecido y haberle dado gracias a Dios porque tenés ese plato de comida, pero por no hacer el ridículo, por no poner incómoda a la mesa, callaste la oportunidad. ¿Cuántas veces en las situaciones cotidianas de conversaciones dejamos que los demás opinen, digan, argumenten y nosotros callamos en el nombre de la paz? ¿Cómo voy a opinar distinto a lo que este grupo de gente piensa distinto? Hoy en día nos toca muy de cerca esto. Hay valores totalmente distintos a los cristianos y a veces cuando tenemos que hablar callamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos invadidos con toda la ideología que las otras personas tienen, pero no sabemos cómo defender lo nuestro y caemos en creer de que somos los anticuados nosotros. Qué bueno sería que podamos fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro conocimiento, fortalecer nuestra vida para poder decir que es tan valioso, es tan verdadero mi verdad, que yo también te quiero decir lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo creo y lo que Dios ha hecho en mi vida. Y podamos decirlo. Hermanos queridos, no tengamos miedo a anunciar a Jesús. Y si tenemos ese temor de cómo vamos a hacerlo, te invito a que fortifique tu vida, que fortifique tu corazón, que fortifique tu mente, conociendo más y mejor a Jesús, para poder así dar testimonio de Él a tus hermanos, dar testimonio de Él a todo aquel que te lo pida, dar testimonio de Él, aquel que todavía no lo conoce y está esperando encontrarse con Jesús para que su vida cambie y se llene de alegría. No callemos al Jesús que tenemos en nuestro corazón. Fortalezcámonos con los medios que Jesús nos dejó. Los sacramentos, su palabra, la oración. Y confiemos plenamente en esa providencia de Dios que siempre va a estar a nuestro lado para que su mensaje a través nuestro llegue a todo aquello que lo están necesitando. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos ahora al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: danos valentía, Señor. Danos valentía, Señor, para que nuestra amada Iglesia, guiada por el Papa Francisco, sea fiel mensajera de tu palabra y de tu amor a todos los hombres y pueblos. Oremos: danos valentía, Señor, para que en nuestra comunidad parroquial, junto a nuestros pastores, seamos evangelizadores, sin temores ni tibiezas, en todos nuestros ambientes. Oremos: danos valentía, Señor, para que en este tiempo de pandemia en nuestra patria se acrecienten la justicia y la equidad, especialmente con los más débiles y sufrientes. Oremos: danos valentía, Señor, para que, a ejemplo de San José, se asuma la paternidad como una gracia divina que exhorta a la responsabilidad de proteger, educar y guiar en el amor a los hijos. Oremos: danos valentía, Señor, para que, como seguidores del Dios de la vida, seamos en todo momento y circunstancia sus firmes defensores, desde la concepción hasta la muerte natural. Oremos: danos valentía, Señor, para que todos los que tenemos responsabilidades como ciudadanos, padres, educadores o autoridades, no claudiquemos al momento de tomar decisiones cristianas. Oremos: danos valentía, Señor. Escucha, Señor, estas oraciones que te hemos dirigido con nuestras voces y también aquellas que están en lo profundo de nuestros corazones. Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos al Señor toda nuestra confianza, sin dudas ni temores. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra y a los que sufriendo están, cambian su dolor en vino, como uva en el lagar. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, del trabajo y nuestro afán. Recemos, queridos hermanos, para que esta misa que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces aquel día podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Mientras esperamos ese gran día, peregrinamos aquí en la tierra y lo hacemos con gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
por nuestro Padre Obispo Carlos Alfonso, su Obispo Auxiliar Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección en la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que se han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cayetano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, recemos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda y gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Jesús amado que estás en el Santísimo Sacramento, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón y me des fortaleza y valentía para anunciarte como fiel discípulo y mensajero de tu reino. Amén. Pueblo de Dios, a oscuras andaba, pero alguien al frente de él caminaba. El pueblo de Dios era rico de nada y solo esperaba poder avanzar. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en camino. Me apoyo en tu mano, pues soy peregrino. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en camino. Apoyo en tu mano, pues soy peregrino. El pueblo de Dios también vacilaba, a veces buscaba creer en tu amor. El pueblo de Dios llorando rezaba, pedía perdón y recomenzaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en camino. Si a veces no creo, perdóname, amigo. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en camino. Si a veces no creo, perdóname, amigo. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la Santa Misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias al Señor. Hermanos y amigos, no teman, dice el Señor, aún en medio de tantas dificultades, disvalores y contradicciones del mundo de hoy, estamos fortalecidos por la gracia infinita del Padre. Seamos fieles anunciadores del Evangelio. El Señor está con nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino,
por la verdad.